Buen día, yo soy la doctora Marisol Saavedra Pacheco, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. El día de hoy presentaremos el tema abordaje de la pareja infértil. Los objetivos del tema son definir qué es infertilidad, así como relacionar y mencionar cuáles tipos existen, conocer los aspectos epidemiológicos de la pareja infértil, establecer las causas de infertilidad, conocer los distintos auxiliares diagnósticos básicos de la evaluación inicial. Comenzaremos definiendo qué es la fertilidad. Esta es la capacidad de establecer un embarazo clínico en la paciente que estemos estudiando. Por el contrario, y de acuerdo a la Sociedad Americana de la Medicina de la Reproducción, la infertilidad es la incapacidad de lograr una concepción en un periodo de 12 meses en una pareja que ha presentado durante estos 12 meses continuos relaciones sexuales sin protección. La infertilidad inexplicable se va a presentar en una pareja que presente una función ovárica normal, sin alteración en las trompas de falopio, en el útero, en el cérvix o en la pelvis y que sean menores de 40 años, que presentan coito frecuente y función testicular normal, así como anatomía urinaria y eyaculación normal. Es importante recalcar que la división de la infertilidad en pacientes con relaciones sexuales frecuentes durante 12 meses aplica para las pacientes por debajo de los 35 años. Sin embargo, en pacientes o en parejas que presentan una edad por arriba de los 35 años, podemos considerar infertilidad a partir de los 6 meses de haber presentado relaciones sexuales frecuentes sin protección para un abordaje temprano. La división de la infertilidad se divide en primaria y en secundaria. La primaria es cuando las pacientes presentan una infertilidad cuando no tienen un antecedente de un embarazo, mientras que la secundaria es cuando las pacientes han presentado ya una gestación y posteriormente se diagnostican con infertilidad. En cuanto a la epidemiología, del 8 al 12% de las parejas a nivel mundial van a presentar infertilidad. La secundaria va a ser la más común, o sea que ya las pacientes ya han presentado una gestación previa y que posteriormente se diagnostican con infertilidad, como habíamos comentado en la diapositiva previa. En cuanto a los hombres, ellos son los que presentan la infertilidad del 8 al 12% de las parejas que se diagnostican con este padecimiento. Y aproximadamente el 30% de las pacientes con infertilidad van a experimentar una infertilidad de tipo inexplicable. La prevalencia de las parejas infértiles ha sido afectada a lo largo del tiempo por posponer el embarazo en edades avanzadas. También se ha visto afectada por el incremento de la obesidad a nivel mundial y también por el incremento en el consumo de tabaco, en el consumo de alcohol o incluso también por la presencia de la contaminación ambiental. En esta tasa podemos observar la tasa de la fecundidad mensual. En azul, la población normal y en rojo, la población con disminución de la fertilidad. Podemos observar así que las pacientes menores a 35 años que no tienen infertilidad presentarán una tasa de fecundidad al mes del 20 al 25% de haber presentado relaciones sexuales de manera frecuente sin protección, como hemos comentado. A los 3 meses este porcentaje aumentará al 50%, a los 6 meses al 75% y en el siguiente año aumentará hasta en un 85%. De las pacientes que no tienen tratamiento para una infertilidad, el 50% habrá presentado un embarazo al segundo año de haber presentado relaciones sexuales sin protección. Los factores de riesgo que se asocian mayormente a la infertilidad son la obesidad, el tabaquismo, las enfermedades de transmisión sexual y la contaminación. Ahora bien, ¿cuándo vamos a iniciar el abordaje de la pareja infértil? El ginecólogo obstetra suele ser el primer proveedor de atención sanitaria al que acuden las mujeres para una evaluación o por preocupaciones sobre la fertilidad. Sin embargo, son situaciones que también se pueden llegar a presentar de manera frecuente en la atención de primer nivel. Es por esto la importancia de identificar a las pacientes con infertilidad o a las parejas con infertilidad para poder derivarlas de manera oportuna, ya sea con un ginecólogo o con un biólogo de la reproducción. Los componentes esenciales de un estudio inicial para la pareja infértil incluyen la revisión de la historia clínica, la exploración física y las pruebas adicionales que se indiquen en este tipo de paciente, tanto para mujeres como para hombres.
Debe obtenerse del paciente y de su pareja en caso de que exista una historia clínica completa que incluya aspectos relevantes para las posibles etiologías de la infertilidad. Los aspectos históricos claves que deben de obtenerse de la paciente son los siguientes: su historia sexual, hablando de las relaciones que ha presentado sin protección y del tiempo que éstas se han presentado, si está presente libido disminuida, si hay disfunción eréctil en la pareja, si existe dispareunia. También en relación a la historia menstrual es importante identificar la menarca de la paciente, la duración, la frecuencia, la regularidad y la cantidad de sus ciclos menstruales, si es que existe dismenorrea y si es que existe algún sangrado intermenstrual o algún sangrado uterino anormal. También en relación a las gestaciones previas es importante determinar si en algunas ha presentado pérdidas tempranas, si en algunas de estas han presentado algún trastorno hipertensivo, partos pretérmino o enfermedades en relación a la placenta. Es importante interrogar sobre las cirugías previas de la paciente, sobre todo si han sido estas a nivel pélvico, como procedimientos cervicales, procedimientos ginecológicos o en la pareja criptorquidia. Es importante interrogar alteraciones o enfermedades crónico-degenerativas que pudieran involucrar al aspecto endocrinológico, autoinmunológico, genéticos o alguna patología maligna. Es importante también interrogar sobre las medicaciones previas o actuales de la paciente, sobre todo gonadotóxicos, si han recibido radioterapia, si están consumiendo algún tipo de suplementos o también si son alérgicos a algún medicamento. Hay que interrogar sobre los antecedentes serofamiliares de los defectos al nacimiento si es que los han presentado. También la ocupación y las exposiciones a ciertos contaminantes o pesticidas a los que se pudo haber expuesto la paciente o su pareja. Y también si hay alguna presencia de toxicomanías como consumo de tabaco, alcohol o algún otro tipo de droga. Debe realizarse un examen físico específico centrándonos en signos y síntomas que estén relacionados o que sepamos que se relacionen con alguna causa de infertilidad. Además de determinar los signos vitales de la paciente durante las consultas, es importante estimar su peso y su talla para poder obtener el índice de masa corporal, ya que, como mencionamos, la obesidad es una causa importante y frecuente en las pacientes que presentan infertilidad, y obtener el peso ideal de la paciente durante su abordaje es una de las metas más importantes del manejo de las pacientes con infertilidad. También si se van a someter sobre todo a procesos o técnicas de reproducción. Los factores físicos claves son los siguientes. En la piel es importante identificar si presenta acné, hirsutismo o acantosis nígricas, ya que son signos relacionados a un hiperandrogenismo que se puede llegar a presentar en la paciente. Otros factores físicos claves son los siguientes. A nivel del cuello hay que identificar si existe algún crecimiento tiroideo, si se palpan nódulos. En las mamas si existe algún tipo de secreción o galactorrea, y también identificar las características que éstas pudieran llegar a presentar, tanto las secreciones como las mamas. Es importante identificar el tamaño uterino, la forma, la posición, la movilidad con un tacto bimanual, para poder identificar también si existen tumoraciones anexiales que se puedan llegar a palpar a través de esta exploración. Hay que identificar o realizar una especuloscopía para poder identificar anomalías vaginales y o cervicales, tumoraciones, lesiones o incluso infecciones en la paciente. Los componentes esenciales de una evaluación básica en una pareja con infertilidad deberán incluir los factores endocrino-ováricos, uterinos, tubáricos, cervicales y masculinos, entre otros. El factor endocrino ovárico abarca de un 15 a un 25% de las causas de infertilidad de la pareja. El potencial reproductivo de los ovarios, denominado reserva ovárica, representa el número de ovocitos disponibles para una posible fecundación en ese momento y puede evaluarse mediante pruebas séricas o ecográficas. Ahora, ¿cómo podemos identificar la disfunción ovulatoria? La presencia de una reserva ovárica disminuida predice la respuesta futura a la estimulación ovárica. Los resultados de las pruebas de reserva ovárica deben de considerarse en el contexto de la edad de la paciente. La hormona antimülleriana se produce en las células de la granulosa de los folículos antrales y por lo tanto es un marcador de reserva ovárica. Debido a que los niveles de la hormona antimülleriana son estables en todo el ciclo menstrual, se pueden evaluar en cualquier día de este. Esta es equivalente al conteo folicular en su capacidad para predecir la respuesta de la estimulación ovárica en la paciente infértil. Las pruebas de la reserva ovárica son buenos predictores a la respuesta a la estimulación ovárica, pero los bajos resultados no necesariamente predicen la inhabilidad de lograr un embarazo.
Para valorar si una paciente tiene disfunción ovárica, una historia menstrual completa puede ser todo lo que se necesite para poder identificar a estas pacientes. En la mayoría de las mujeres ovulatorias, los ciclos menstruales son regulares y son predecibles. Suelen producirse en intervalos de 21 a 35 días. Los ciclos anovulatorios en mujeres que menstruan regularmente son relativamente raros, entre el 1 al 14%. La prevalencia de ovulación regular en mujeres eumenorreicas con hirsutismo va a disminuir en el 60%. De ahí la importancia de identificar pacientes con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, ya que es una de las principales causas de infertilidad de estas pacientes y hay que darles un manejo adecuado, iniciando con dieta y posteriormente manejo médico en caso de que lo ameriten. Una historia de oligomenorrea o amenorrea es clínicamente suficiente para establecer la ovulación y justifica una investigación adicional para identificar la etiología subyacente sin necesidad de pruebas adicionales. Estas pruebas adicionales que vamos a comentar a continuación no son necesarias para confirmar la ovulación, pero pueden utilizarse para aumentar la evaluación de la fertilidad cuando los antecedentes menstruales no son, más bien son indeterminados. Las determinaciones de progesterona sérica proporcionan una medida fiable y objetiva de la ovulación si se obtienen en el momento adecuado del ciclo, es decir, de manera ideal debería de ser entre el día 21 al 23 del ciclo. Una concentración de progesterona por arriba de 8 nanogramos sobre decilitro proporciona evidencia presuntiva y suficiente de la ovulación reciente. Dado que los niveles séricos de progesterona luteínica pueden fluctuar hasta 7 veces en pocas horas, un único valor de progesterona puede utilizarse para confirmar la ovulación, pero no para evaluar la calidad de la fase lútea. Sencillas de utilizar para las pacientes como son los kits de determinación de hormona luteinizante en orina, ya que el pico de la LH es una evidencia indirecta de la ovulación. Asimismo, existen más herramientas como el ultrasonido en el que podemos determinar un conteo folicular. Sin embargo, esta solo es evidencia presuntiva de la ovulación. También determinar que el ultrasonido nos ayuda a identificar si existe algún tipo de patología anexial que altere esta misma función. Por otra parte, la temperatura corporal no es una herramienta que cuente con evidencia para identificar a una paciente que ovula o una que no ovula. Otras causas de oligomenorrea que debemos tomar en cuenta en la evaluación hormonal de la paciente infértil es la determinación de la prolactina, la cual se va a manifestar en un 30% con la presencia de galactorrea. De las causas principales son el consumo de algunos medicamentos como metoclopramida, antipsicóticos, antidepresivos, entre otros. También es importante mencionar que la prolactina interfiere en la secreción pulsátil de la GnRH, de la LH y de la FSH, ocasionando un hipogonadismo hipogonadotrópico. Otras causas importantes de oligomenorrea son la insuficiencia ovárica, en donde se puede identificar una FSH elevada y un estradiol disminuido. Por otro lado, cuando la FSH está disminuida y el estradiol está aumentado, entonces tenemos que identificar un origen hipotalámico que esté ocasionando la oligomenorrea en la paciente. En mujeres con infertilidad es súper importante realizar pruebas tiroideas con anticuerpos si se identifica algún tipo de hipotiroidismo. Es necesario iniciar el tratamiento con levotiroxina para poder obtener metas de TSH por debajo de 2.5 en pacientes que presentan infertilidad. Otras causas importantes que hay que descartar en la paciente con infertilidad es la resistencia a la insulina, la cual es una condición en la que la eficacia de la insulina en promover la absorción y el uso de la glucosa por los órganos, tejidos y células es menor a lo normal. Entonces existe el HOMA, que es un índice cuantitativo de la contribución de la resistencia a la insulina y de la deficiencia de la función de las células beta en ayunas, y se obtiene al multiplicar la insulina en ayunas y la glucosa en ayunas de una misma determinación en un mismo momento, y este se divide entre 405. Si el resultado está por arriba de 2.5, entonces podemos diagnosticar la resistencia a la insulina. Es importante mencionar que el 50% de las mujeres jóvenes se diagnostican con resistencia a la insulina y al momento de dar tratamiento se aumenta hasta en un 55% la tasa de embarazo exitoso posterior a la resolución. Continuamos con el factor uterino, el cual se asocia a un 16.2% de las causas de infertilidad de la pareja infértil.
En esto se puede identificar si la paciente llega a presentar un sangrado uterino normal hasta en un 40%. Para poder identificar estas alteraciones estructurales, de los hallazgos más frecuentes son pólipos en un 13%, miomatosis uterina hasta en un 3%, adherencias o incluso malformaciones müllerianas. Los estudios de imagenología que utilizamos de manera frecuente para poder identificar estas malformaciones, pues de primera instancia el ultrasonido, el cual va a determinar una valoración inicial para establecer la anatomía uterina. Posteriormente existen otros como la histerosalpingografía, que define la cavidad uterina, en el cual se pueden identificar anomalías müllerianas y anormalidades adquiridas de la cavidad uterina. La sonohisterografía define el tamaño y la forma de la cavidad uterina, tiene un valor predictivo positivo mayor al 90% para determinar o para identificar estas patologías intrauterinas, y por el otro lado la histeroscopía, que sería el estándar de oro para poder identificar las alteraciones o malformaciones que existen en el nivel intracavitario. Sin embargo, este tiene un costo más elevado a diferencia de otros métodos diagnósticos y otros métodos de tratamiento, porque también funciona para un abordaje terapéutico y no se recomienda de primera instancia en las pacientes con infertilidad uterina. En cuanto al ultrasonido, se va a realizar para excluir anormalías uterinas con infertilidad inexplicable y también pues para identificar causas o alteraciones morfológicas en la paciente con infertilidad, ya sea primaria o secundaria. De preferencia debería de ser con un ultrasonido de 3D. En comparación a los costos y a la exactitud, sin embargo, este no se encuentra pues accesible para todas las pacientes o incluso para todos los médicos. Entonces, si con un ultrasonido 2D la cavidad es normal, no es necesario que se realicen más evaluaciones en la paciente en cuanto a nivel estructural en el factor uterino, ya que en la mayoría de los artículos los principales hallazgos son pólipos o son septos que no tienen inconveniente en futuros embarazos, sobre todo si no ocasionan algún síntoma. En cuanto a la histerosalpingografía, esta se va a programar entre el día 7 al 12 del ciclo menstrual, previo a realizar el abordaje diagnóstico con la histerosalpingografía. Es importante darle analgesia a la paciente unos 30 minutos antes del procedimiento, por lo general con ketorolaco, y posteriormente colocaremos a la paciente en una posición de litotomía, se realizará una especuloscopía y se colocará el medio de contraste. Una vez colocado el medio de contraste, entonces realizaremos 3 tomas de radiología para poder determinar la morfología uterina. En la histerosalpingografía, al obtener las imágenes, podremos observar cómo el medio de contraste se expande a través de la cavidad uterina. Sin embargo, si ésta presenta alguna alteración anatómica, podemos observar cómo el contraste se expande por el resto de la cavidad, evidenciando alguna alteración, como en la primera imagen los pólipos endometriales, las adherencias uterinas. Asimismo, en malformaciones müllerianas, como en el útero septado o como en el útero de Delfo, podemos observar cómo el medio de contraste se expande en la cavidad uterina, evidenciando una separación entre el mismo. En pacientes con una histerosalpingografía normal, no es necesario que sometamos a la paciente a una laparoscopía, o en pacientes con sospecha de patología unilateral de las trompas. A pesar de que en los estudios publicados se pueden encontrar distintas alteraciones anatómicas en pacientes a las que se les realiza la laparoscopía, como trompas accesorias, como quistes, etc., no se han realizado estudios que determinen alguna asociación directa con las pacientes con infertilidad. En cuanto al factor uterino, el gold standard para determinar alteraciones morfológicas intracavitarias es la histeroscopía. Esta nos va a servir para una exploración visual del cuello uterino y del útero por medio de un endoscopio. Ahora bien, también es funcional para una toma de biopsia endometrio de manera dirigida. Esta biopsia de endometrio se puede realizar o se debe de realizar en la fase lútea media o tardía del ciclo menstrual. Existen estudios que mencionan que la prevalencia de los resultados de la biopsia fuera de la fase fue similar en pacientes infértiles como fértiles, por lo que no se recomienda realizar biopsias de manera rutinaria si es que no existe alguna indicación. Asimismo, no se recomienda de manera rutinaria realizar una histeroscopía en pacientes con infertilidad, ya que esta es de altos costos y de poca accesibilidad en la población.
La histeroscopía nos va a ayudar a identificar alteraciones morfológicas o anatómicas de manera directa. Los hallazgos más frecuentes, como hemos mencionado, pues son las adherencias, el septo uterino, los pólipos, los miomas. Asimismo, nos ayuda a poder realizar un abordaje terapéutico en las pacientes que presentan este tipo de alteraciones, como al momento de realizar adherenciólisis, metroplastías o resección de los miomas o de los pólipos. A continuación hablaremos sobre el factor tubo-peritoneal en las pacientes con infertilidad. La evaluación del factor tubárico consiste primordialmente en la valoración de la permeabilidad de las trompas uterinas mediante técnicas de imagen para la valoración estructural, principalmente si los defectos encontrados producen algún efecto en masa que pueda causar alguna obstrucción o alguna patología que pueda causar hidrosalpinx. Existen distintos métodos que podemos utilizar para poder identificar la patología ovárica, como es la histerosalpingografía, que tiene una sensibilidad y una especificidad del 86% y del 94%, la histeroscopía con una sensibilidad del 88% y de una especificidad del 85%. Ambas, tanto la histerosalpingografía como la histeroscopía, son técnicas que se comparan en la capacidad diagnóstica a la laparoscopia, la cual tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 98%. La elección de qué método utilizar para poder identificar alguna alteración en el factor tubo-peritoneal pues va a depender más que nada de la decisión que tomen tanto el médico como la paciente. Y también se puede realizar una sonohisterosalpingografía, la cual tiene una sensibilidad y especificidad del 91 y del 84% de manera respectiva. Los factores de riesgo para oclusión tubaria son infección por algunos microorganismos como Clamidia trachomatis, la enfermedad pélvica inflamatoria, el hecho de que la paciente haya presentado presente peritonitis, endometriosis y también cirugías o el antecedente de las cirugías pélvicas, como por ejemplo salpingectomías que se hayan realizado a lo mejor por un embarazo ectópico. La determinación de antígenos para Clamidia trachomatis puede ayudar a diferenciar a pacientes con bajo o con alto riesgo de presentar oclusión tubárica. Es de las principales causas para estas alteraciones en pacientes que presentan infertilidad. Es por esto que al momento de abordar a la pareja infértil es muy importante determinar los antígenos de clamidia de primera instancia, tanto para la paciente como para la pareja. Y en caso de que alguno de los dos salga con un resultado positivo, se debería de dar tratamiento para ambos, no importa si alguien salió con un resultado negativo, y posteriormente tomar una PCR de clamidia trachomatis de control en el individuo al que haya presentado la alteración únicamente de los antígenos en primera instancia. La histerosalpingografía nos ayuda a determinar la oclusión de las trompas, la cual se puede llegar a presentar por alguna colección de fluido en una trompa obstruida. Este por lo general suele ser embriotóxico y funciona como una barrera mecánica para la implantación. También es importante o se puede realizar la histeroscopía en este tipo de pacientes en cuanto al factor tubárico, en donde al momento de realizarla se podrá observar el flujo de líquido o burbujas de aire en los ostiums tubáricos para determinar la permeabilidad de las mismas. Continuando con el factor cervical, se estima que la incidencia de este en la infertilidad es menor al 5%. En este valoraremos todas las alteraciones estructurales o funcionales que impidan el paso de los espermatozoides a través del canal cervical. Es importante que interroguemos el antecedente a la paciente de haber presentado algún procedimiento quirúrgico previo que pudiera ocasionar alguna estenosis cervical, como por ejemplo algún cono. El cervix, bien sabemos, es la porción distal del útero que va a comunicar la vagina con la cavidad uterina. Este tiene como función comunicar, nutrir y liberar al espermatozoide. Es importante descartar en todas las pacientes alguna alteración cervical algunas alteraciones cervicales malignas y premalignas, y a todas hay que realizarles citología cervicovaginal y colposcopía y toma de biopsia si es que así se ameritan. Las pacientes a las que se les realiza un cono posteriormente tendrán un embarazo con éxito de hasta el 86%. Sin embargo, al momento de realizar una traquelectomía para un manejo conservador, la tasa del embarazo disminuirá hasta un 65%. Posteriormente podemos realizar un ultrasonido transvaginal para poder identificar un istmo Cele que se haya presentado
posterior a lo mejor a alguna cesárea, ya que estos pueden presentar alguna alteración en la receptividad endometrial al momento de la implantación en la pareja infértil. Y también se puede identificar a través de la histeroscopía. Es importante realizar en todas las pacientes cultivos cérvico-vaginales. Esto nos servirá para evaluar las infecciones desde el interrogatorio hasta la exploración física y confirmar el proceso infeccioso con la toma de cultivos. De las infecciones más comunes son las vaginosis bacterianas, las cuales pueden estar presentes más que nada por Gardnerella vaginalis y por Mycoplasma hominis, por un reemplazo que se genera por microorganismos anaerobios como estos. En cuanto a otros factores que también podemos investigar en la paciente infértil es la presencia de endometriosis. Esta es la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Tiene una prevalencia del 10% y se asocia a las pacientes entre un 25 a un 40% de infertilidad. La endometriosis la vamos a identificar al momento de realizar algún ultrasonido a nivel de los ovarios por la presencia de quistes o endometriomas. El hecho de realizar estudios diagnósticos más desarrollados, como el hecho de realizar una resonancia magnética o la laparoscopía, que es el método principal para poder diagnosticar la endometriosis, dependerá de la valoración que se encuentre al momento de realizar un ultrasonido y si es necesario identificar la extensión de la endometriosis, ya que en la cavidad pélvica la presencia de endometriosis genera una toxicidad hacia los gametos por una respuesta inflamatoria y en el peritoneo se pueden generar adherencias que puedan condicionar a la paciente a una infertilidad. Sin embargo, tanto la laparoscopía como la resonancia no se recomienda de manera rutinaria en pacientes con infertilidad. Continuaremos con el factor masculino. Es importante recordar que el factor masculino estará influenciado entre un 40 a un 50% de las parejas con infertilidad. Es por eso que hay que interrogar adecuadamente a la pareja de la paciente, realizando una historia clínica completa, una exploración física y también un análisis del semen. En cuanto a la historia reproductiva, hay que interrogar a la pareja en cuanto a la frecuencia de sus relaciones sexuales, si es que existe disfunción sexual, si es que ha presentado alguna enfermedad previa o que presente una enfermedad crónico-degenerativa, si es que ha tenido el antecedente de alguna cirugía como la criptorquidia, si es que está con algún medicamento como por ejemplo esteroides o suplementos, si ha presentado o presenta alguna infección de transmisión sexual y también el antecedente de algún trauma. En cuanto a la exploración física, es importante identificar igualmente el peso y la talla del paciente para identificar el índice de masa corporal del mismo, tomar los signos vitales en las consultas y también es importante realizar la exploración adecuada del pene y la palpación y medición de los testículos. En cuanto al factor masculino, pues realmente como podemos observar, el abordaje inicial es muy similar a la paciente, a la mujer infértil, y pues hay que hacer énfasis en todo este tipo de parámetros en cuanto a la historia clínica y a la exploración física. También podemos determinar la existencia de varicocele, hay que identificar y explorar los caracteres sexuales secundarios y en algunos casos podemos incluso valorar realizar tacto rectal, aunque no es de manera rutinaria. Hay que identificar las causas de alteraciones a nivel de los espermas como anomalías en su producción, alteraciones en la función o la obstrucción de los conductos que no permitan un paso adecuado de los mismos. La Organización Mundial de la Salud recomienda el análisis del seminograma como el primer paso para evaluar la fertilidad masculina, obviamente a pesar o después de una historia clínica y una exploración física, como comentamos, de manera adecuada. Sin embargo, la Sociedad Americana de Medicina de la Reproducción refiere que pues sí se puede generar como el primer paso para identificar alteraciones a nivel del semen y puede ser, más no de primera instancia. El seminograma tiene una sensibilidad de hasta el 85% y sus recomendaciones para una toma adecuada de una muestra son que el hombre debe tener abstinencia sexual de 3 a 5 días y si la muestra o la toma se realiza en el domicilio del paciente, no deberá de ser tomada mayor a 1 hora previo a que se entregue para realizar su análisis.
El seminograma va a evaluar tanto los aspectos macroscópicos como microscópicos que se presentan en la tabla siguiente. Ahora, en cuanto a la valoración del volumen del semen, lo ideal, como se plantea en la última actualización de la Organización Mundial de la Salud en relación al seminograma, es que debe ser por arriba de 1.4 mililitros. Para algunas alteraciones en cuanto a la cantidad del semen, se puede deber a alguna obstrucción parcial de los conductos deferentes o una eyaculación retrógrada, también por causas obstructivas que se presenten debido a una infección, alguna tumoración, alguna cirugía inguinal que haya presentado el paciente o alguna cirugía testicular. En cuanto a la eyaculación retrógrada, se va a deber a un cierre fallido del cuello vesical y sobre todo está asociado a pacientes que presentan alguna enfermedad crónico-degenerativa como diabetes mellitus o también pacientes que llegan a presentar lesiones medulares o que han tenido el antecedente de alguna cirugía prostática. En cuanto al recuento espermático, lo normal es que sea por arriba de 16 millones. Por el contrario, una alteración es la oligospermia, que es un recuento reducido de los espermas. La azoospermia es la ausencia de los espermatozoides y se considera una oligospermia grave cuando es por debajo de los 5 millones de espermatozoides. Esta prevalencia va hasta el 1% y suele ser obstructiva debido a alguna obstrucción en los conductos o alguna insuficiencia testicular. En cuanto a la motilidad espermática, la mínima necesaria para poder definir que es algo normal en el seminograma debe ser del 30%. Sin embargo, alguna alteración en esta o alguna alteración en la motilidad se le conoce como astenospermia y se divide en grados. Del grado 3 al 4 se considera que los espermatozoides sí son rápidos. Del grado 2 estos son lentos y del grado 1 es que estos no son progresivos. Y esto se puede deber a abstinencia prolongada, a la presencia de anticuerpos antiespermatozoides, a infecciones o incluso a la presencia de varicocele en el paciente. También el seminograma, una de las características importantes que analizan, pues son la morfología espermática. Para que estos se consideren normales deben de ser por lo menos del 4% del total de los espermatozoides de la muestra, obviamente de una muestra adecuada, y estos deben de observarse sin alteración alguna. De lo contrario se conoce como teratosospermia. Esta característica es precisamente la que está más asociada a pacientes con infertilidad. Como conclusiones, es importante determinar que la evaluación básica de la infertilidad debe incluir el estatus ovulatorio de la paciente, la estructura del tracto reproductivo femenino y la evaluación del semen en el varón. La histerosalpingografía se recomienda en la evaluación de las tubas uterinas. En pacientes con ciclos regulares no se requieren pruebas adicionales, al menos que tengan datos de hirsutismo, y la histeroscopia y la laparoscopia no se recomiendan de forma rutinaria en las pacientes. El resultado normal en el análisis del semen obliga al médico ginecológico para referir al paciente masculino a un especialista de infertilidad, o sea, andrología también. Y también es importante identificar las causas más básicas de la paciente, como por ejemplo el hipotiroidismo o el sobrepeso y la obesidad, que se pueden tratar pues de manera importante o de manera temprana en un primer nivel de atención al momento de referir a la paciente para que ésta ya llegue con un abordaje básico y con un tratamiento iniciado para poder continuar con el abordaje terapéutico de la misma y que no tenga un retraso tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Muchas gracias.